Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 23, versículos 23 al 28. Y saludamos, amados hermanos, con mucho amor y con mucho cariño a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de la página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, Acapulco, Zapata. Como dice la iglesia, que Dios les bendiga. Aleluya. Y también a los hermanos que nos sintonizan, hermanos en el canal de YouTube, Dios les bendiga en gran manera. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Y hoy vamos a tocar, amados hermanos, una hermosa enseñanza que compete a cada uno de nosotros para estar alertas, amados hermanos, ante las falsas doctrinas. Vamos a abrir la palabra de Dios que nos dice en el libro de Jeremías, en su capítulo 23, versículos 23 al 28. Lo vamos a leer de manera unida, amados hermanos, lentamente, respetando puntos y comas. Amén. Y de igual manera les invitamos a nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de las redes sociales a que compartan su Biblia, que compartan esta publicación y este video para que muchos hermanos puedan conocer la palabra de nuestro Señor y asimismo también junto con la iglesia pueda abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 28. Aleluya. Gloria a Dios. Todos unidos, hermanos, dice así la bendita palabra de Dios. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? He oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensa como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Gloria a Dios. Tome sus lugares, amados hermanos. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, el tema titulado El peligro de basarse en los sueños. El peligro de basarse en los sueños. En este capítulo 23, amados hermanos, el profeta Jeremías habla sobre los líderes religiosos que han estado engañando a la gente. Él lo describe como los pastores que no cuidan a sus ovejas, líderes que han llevado al pueblo de Dios por un camino equivocado. Los líderes religiosos, amados hermanos, de aquella época, habían distorsionado la palabra de Dios y habían hecho declaraciones falsas. En el versículo 25, amados hermanos, encontramos que Dios les dice que ha oído todo lo que dijeron y que sus declaraciones son totalmente falsos. Ahora, ellos, amados hermanos, estos falsos profetas han dicho que han tenido revelación divina de parte de Dios, que han tenido, amados hermanos, sueños de parte de Dios. Ciertamente los sueños, amados hermanos, eran como un vehículo de transmisión de una revelación divina. Era tradicional en la historia de Israel desde los tiempos patriarcales, pero aquí, amados hermanos, Jeremías le da un sentido desfavorable. Los sueños, amados hermanos, de estos profetas que contaban al pueblo eran fantasías y falsos, por supuesto, fruto de la imaginación o del corazón de los profetas. Jeremías, amados hermanos, no negaba que Dios a veces usara los sueños, como lo hizo con José y con los profetas de Dios. Pero ciertamente estos falsos profetas, amados hermanos, y sus sueños que menciona el profeta Jeremías, eran inventados o producto de su imaginación y explotaba a los ingenuos. Ciertamente la pregunta aquí, amados hermanos, ¿los sueños son bíblicos? Por supuesto que sí. ¿Dios puede hablar a través de un sueño, hermanos? Por supuesto que sí. Y esto, amado hermano, es a nivel general. Por ejemplo, amados hermanos, hoy en día, a nivel general, a nivel de Iglesia de Cristo, amados hermanos, no importa qué movimiento, qué denominación,
Se han levantado, amados hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, amados hermanos, y ya lo vimos en temas pasados, acerca de la pronunciación de declaraciones, que por ejemplo, yo declaro esto, yo declaro el otro. Por ejemplo, te ato en el nombre de Jesús y otras cosas más. Cosa, amado hermano, que la Biblia no menciona aquí y no nos manda a hacer. Ciertamente los sueños, amados hermanos, son un medio en el cual Dios nos puede dar un mensaje para nosotros mismos. Y no estamos negando, sino que aquí, amado hermano, queremos hacer énfasis en esto. Que Jeremías, amados hermanos, señalaba a estos falsos profetas diciendo que habría paz en Jerusalén, que no pasaría nada, que Nabucodonosor o Babilonia no iba a pasar por Jerusalén ni la iba a sitiar. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Tristemente, todo lo que Jeremías estaba anunciando era verdad. Y los que decían que Jerusalén no iba a ser sitiada, tristemente Jerusalén fue sitiada y fue destruida. Los sueños, amados hermanos, de los falsos profetas eran como paja y no como trigo. Ellos afirmaban que tenían revelación de parte de Dios por medio de los sueños, pero esas afirmaciones, amados hermanos, eran un engaño total. Porque ciertamente los falsos profetas, amados hermanos, ellos hablaban, pero no hablaban el mensaje de Dios. Ellos distorsionaban el mensaje de Dios y decían, no hagan caso a Jeremías porque él está aliado con el enemigo, él está aliado con aquellos que le van a pagar. Porque ellos pensaban que Jeremías era pagado. Ellos pensaban que Nabucodonosor le pagaba a Jeremías para decir, destruyan a Jerusalén. O para decirles a su mismo pueblo, ¿saben qué? Es mejor que se rindan ante Nabucodonosor porque los pueden sitiar, los pueden destruir. Pero solamente Jeremías estaba anunciando el mensaje de Dios. Y los falsos profetas, amados hermanos, sus sueños de ellos eran como la paja y no como el trigo. Ellos afirmaban que tenían revelación de parte de Dios, lo cual no era cierto. ¿Por qué? Porque sus palabras, amados hermanos, sus afirmaciones eran un engaño. Y sus palabras no tuvieron el mismo poder que la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en contraposición, la palabra de Dios dice en el versículo 29 que es como martillo que quebranta la piedra, aleluya. Es como fuego y martillo que quebranta la piedra, aleluya. Y ciertamente cuando nosotros, amados hermanos, escuchamos la palabra de Dios, ciertamente el Señor, amado hermano, su palabra es viva, su palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y sabemos, amados hermanos, que el efecto de la palabra quebranta nuestro corazón como martillo que quebranta la piedra, aleluya. A su nombre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Pero en términos espirituales, estos versículos, amados hermanos, nos enseñan que debemos ser cautelosos con respecto a quienes escuchamos. Es fácil dejarse llevar por personas que parecen tener un don espiritual o una habilidad especial para comunicarse con Dios. Sin embargo, amados hermanos, si no están alineados, si esas personas o esos hermanos no están alineados con la verdad bíblica y la voluntad de Dios, hermanos, entonces nos pueden llevar por un camino lejos de Dios y lejos de su palabra. Por supuesto, lejos de la sana doctrina. Nos pueden llevar por un camino equivocado. Y pueden ser que una iglesia se pueda alejar más de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, es crucial discernir si alguien está hablando realmente de parte de Dios o si solamente está falsificando la verdad. En estos versículos que leímos, amados hermanos, podemos ver, se nos presenta una pregunta. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Esta es una pregunta muy importante y tiene un significado muy profundo en nuestra vida espiritual o en la vida cristiana. En la vida cristiana, amados hermanos, ¿qué representa la paja? ¿Qué es la paja? La paja, amados hermanos, representa todo lo falso, todo lo vano, lo inútil. Y en contraposición, el trigo, amado hermano, representa todo lo que es verdadero y bueno.
En otras palabras, amados hermanos, los sueños no deben ser confundidos con la verdad profética, con la verdadera profecía, es decir, la palabra de nuestro Señor. Ciertamente nuestro segundo punto doctrinal, ¿cuál es, amado hermano? La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente. Por lo tanto, la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Por lo tanto, amado hermano, los sueños no deben ser confundidos con la verdadera profecía, sino que la palabra de Dios, amado hermano, es viva y es eficaz. Y todo sueño, amado hermano, siempre debe estar por el filtro de la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, hoy veremos algunos personajes que tuvieron sueños impactantes y el mensaje de Dios que tenía para ellos y qué aprendemos de ellos, amados hermanos, como enseñanza bíblica. Como punto número 1 tenemos, amados hermanos, personajes bíblicos que tuvieron sueños y el mensaje que Dios tenía para ellos. Personajes bíblicos que tuvieron sueños y el mensaje de Dios que tenía para ellos. Vamos a empezar con el personaje número 1, amados hermanos, que es José, el hijo de Jacob. Para esto vamos a ir, amados hermanos, al libro principal, al primer libro de la Biblia, Génesis, en su capítulo 37. Vamos a analizar, amados hermanos, con detenimiento el sueño que José tuvo. Génesis, en su capítulo 37, amados hermanos, versículos del 5 al 11. Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. Dice la escritura: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dice más adelante: y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más, mas su padre meditaba en esto. Fíjense bien, amados hermanos, aquí José tenía dos tipos de sueños. Y por lo visto, amado hermano, sus hermanos le despreciaban. ¿Por qué? Porque ellos veían, hermanos, que Jacob, amaba más a José que a sus hermanos. Pero era a causa, amado hermano, de su mala fama. Era a causa de que no cuidaban, hermanos, el rebaño que su padre tenía. Y José, amado hermano, tenía que venir. Y como José, amado hermano, era hijo de Raquel, a la cual Jacob trabajó durante 14 años, amados hermanos, para tenerla. He ahí por eso que Jacob amaba más a José, porque venía de los hijos, hermanos, venía de Raquel, su amada, su esposa. Pero vemos entonces que cuando José soñó estos sueños, hermanos, había dentro de ellos un mensaje de parte de Dios. Pero sus hermanos y su padre no lo entendían. Ciertamente este sueño venía de parte de Dios, pero no se debía de cumplir en ese momento, sino que años después se iba a cumplir. Era un propósito que Dios tenía, hermanos, para José. Pero consigo, ¿qué llevaba? ¿Llevaba qué? Sufrimientos. Llevaba, amado hermano, una vida que quizás muchos de nosotros, hermanos, no gustaría llevar. Llevaba, amados hermanos, el desprecio y la venta que sus hermanos le hicieron, hermanos, a José contra los ismaelitas. Y vemos entonces, hermanos, que él se fue a la tierra de Egipto. Lo llevaron a la tierra de Egipto y ahí vemos, hermanos, que José fue afligido e encarcelado injustamente. Y cualquier ser humano podrá decir que van a pagar. Cualquier ser humano, hermanos,
Podía tener rencor en el corazón por lo que hicieron sus hermanos. Y también por el jefe que lo encarceló injustamente durante 2 años, tristemente, hermanos. Y cuando José ascendió, él pudo decir, ahora sí me la van a pagar. Ahora sí voy a ejecutar mi venganza contra mis hermanos, contra Potifar. Pero en vez de esto, amado, él decidió perdonar. Él decidió perdonar. Y eso nos habla, amado hermano, de un testimonio fiel y verdadero en el cual es un ejemplo a seguir para que nosotros, hermanos, podamos llevarlo a cabo. Pero dentro de esos sueños había un mensaje y un propósito de parte de Dios, hermano. Y vea cuál fue esta respuesta. El sueño se cumplió cuando Faraón nombró a José como gobernador de Egipto. Y esto lo vemos, hermanos, en Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42, versículos del 5 al 9. Vemos entonces que ahí, después de que José fue nombrado gobernador de Egipto, amados hermanos, viene una gran hambruna sobre Egipto. Y los hermanos de José vienen a comprar. Y ahí, amado hermano, se cumplen los sueños que José tenía. Génesis capítulo 42, versículos del 5 al 9. Dice la escritura: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el soñador, era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José. ¿Y qué pasó, hermanos? Y se inclinaron en rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois por ver el descubrimiento del país que habéis venido. De repente, amado hermano, amados hermanos, de repente dice aquí la escritura que José, ¿qué pasó? Se acordó de los sueños que él tenía, de todo lo que vimos desde un principio. Y ahí él pudo comprender que fue voluntad de Dios, hermano, que él tuviera que pasar por la aflicción, por la injusticia. ¿A fin de qué? De que la descendencia de Israel, amado hermano, siguiera prevaleciendo. Y hasta el día de hoy, hermano, Israel sigue prevaleciendo. Aleluya. Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Aleluya. Y para esto, hermano, fue enviado José. Dice la escritura que él se acordó de sus sueños. Cuando vio a sus hermanos que se inclinaron rostro a tierra, le hicieron reverencia. Pero sus hermanos no conocían a José. Pero José sí los conocía, los reconoció y se acordó de esos sueños. Y yo me imagino que él, amado hermano, cuando usted lea los demás capítulos, dice que él se apartaba a un lugar para llorar. Porque él se acordaba de la aflicción. Él se acordaba, hermano, la cosa más horrible que hicieron sus hermanos contra José. Y él en ese momento, él pudo haber dicho: ahora sí me la pagan. Ahora sí los voy a matar. Los voy a enviar al calabozo. Pero no fue así, hermanos. Sino que él decidió perdonar. Y ese es un ejemplo, hermanos, muy claro que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros en perdonar. Y vemos aquí más adelante, amado hermano, que otra vez, amado hermano, se da cuenta y vemos que los hermanos de José se inclinan otra vez a tierra cuando vienen ya por segunda vez a comprar comida a Egipto, ya con Benjamín. Y ahí José reconoce esos sueños que tuvo. ¿Y qué fue lo que pasó? Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículos del 3 al 9, amados hermanos. Vean cómo José después se dio a conocer a sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículos del 3 al 9. Dice la escritura: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos:
acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá hará ni ciega, arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que ha puesto por padre de Faraón. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Oh hermanos, qué hermoso la verdad. Y es algo conmovedor, porque ya cuando José, hermano, se da cuenta, cuando sus hermanos le rindieron reverencia, vemos aquí que él recordó esos sueños que tuvo, que Dios le dio. Y fue un plan de Dios y él lo comprendió y dijo, para esto Dios me envió. Ustedes no lo hicieron, sino fue Dios que permitió todo esto para que yo pudiera darle sustento a su descendencia. Aleluya. Pero vemos, hermanos, que aquí el mensaje, ¿cuál fue? El mensaje, hermanos, era de parte de Dios, pero ¿para quién era? Para José. Era para José. Para el propósito que para el propósito que Dios tenía para José. ¿Qué más, amados hermanos? Segundo personaje, el faraón de Egipto en los tiempos de José. Vamos a ver, amados hermanos, qué nos dice Génesis en su capítulo 41. Génesis en su capítulo 41, versículos 17 al 21. Génesis capítulo 41, versículos 17 al 21. Dice la escritura, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y de hermosas apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no había visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y las feas devoraban a las 7 vacas, a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vemos entonces, hermanos, no vamos a leer todos los sueños que tuvo Faraón, porque sería muy extensivo de leerlo y también de explicarlo. Pero dentro de este sueño, con los otros sueños que tuvo Faraón, amados hermanos, dentro de los sueños de Faraón, de igual manera, viene un mensaje de Dios que era personal para él y para su nación. ¿Y cuál fue la respuesta, amado hermano, que José dio? Vea lo que dice ahora en el versículo 25 al 32 del mismo capítulo de Génesis 41. Génesis capítulo 41, versículos 25 al 31. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima.
Fíjense, amados hermanos, aquí nos detenemos tantito. Y el suceder, dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces vemos, hermanos, que el sueño que tuvo Faraón o los sueños que tuvo Faraón, vemos entonces, amados hermanos, que esto era un mensaje de parte de Dios para Faraón y su nación. ¿Qué significa esto? Que las 7 vacas gordas, amados hermanos, y de hermoso aspecto, eran 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas, hermanos, eran 7 años de hambre. Y entonces dice, Faraón tiene que hacer esto: construir graneros, almacenar comida, porque cuando terminen los 7 años de abundancia, vendrán 7 años de escasez. Y lo que era antes ya no se va a ver. No se echará de ver. Y fue por eso, hermano, que Dios, en su infinita misericordia, Faraón, amado hermano, nombró a José como gobernador de Egipto. Aleluya. Entonces vemos aquí que estos dos personajes, José, amados hermanos, y el Faraón de Egipto, tuvieron sueños diferentes. Pero el mensaje, amado hermano, era personal para cada uno de ellos. Y para Faraón fue, sí, personal para su familia y para su nación. Y ahora el otro personaje que vamos a ver a continuación, amados hermanos, es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ustedes conocen la historia, amados hermanos, cuando al principio del libro dice que el rey Nabucodonosor soñó una estatua. Y vemos la interpretación. Son las naciones que iban a venir después de su reino, después de Babilonia. Y la piedra que representa el reino de Dios, y que ese reino de Dios perdurará por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero también vemos, hermanos, no solamente fue eso, sino también Nabucodonosor, amados hermanos, tuvo otro sueño, y en el cual también el mensaje de Dios, hermano, era para él, para su persona. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, el libro de Daniel en su capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículos del 9 al 18. Daniel capítulo 4, versículos del 9 al 18. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Daniel capítulo 4, amados hermanos. Daniel capítulo 4, versículos del 9 al 18. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Belsasar, jefe de los magos, que ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí vamos a ver, amados hermanos, que Nabucodonosor soñó con respecto de un árbol. Y que ese árbol, amado hermano, él escuchó una voz que dijo cortar ese árbol, pero no sus raíces. Pero ese sueño fue impactante. Y Daniel, amado hermano, conocido o puesto por el nombre Belsasar, era jefe de los sabios. Y como el Espíritu de Dios estaba, amados hermanos, en Daniel, así como estuvo con José, ahora estaba con Daniel. Y el mismo profeta que él le dio la interpretación del primer sueño, ahora le está dando la segunda interpretación de este sueño. Dice el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. O sea, Nabucodonosor ahí empezó a soñar. Dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Dejando de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí, un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él lo quiere, quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, para que todos los sabios de mi reino porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vemos aquí, hermanos, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y fue impactante, fíjense, fue impactante. ¿Y cuál fue la interpretación? ¿Cuál fue el mensaje de Dios? ¿Fue para Babilonia? ¿Fue para el mismo rey? ¿Fue para el mismo profeta? ¿Fue para sus compañeros de Daniel que salieron del horno de fuego? De ninguna manera. La interpretación del mensaje de Dios, ¿para quién era? Para Nabucodonosor, para él mismo. Y fíjense lo que dice más adelante, versículo 19. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol, vemos aquí, amados hermanos, que dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí nos detenemos, hermanos. Entonces, el sueño del rey Nabucodonosor del árbol, hermanos, su interpretación o el mensaje de Dios, ¿para quién era? Para él mismo. Y esta fue su respuesta a la que estamos leyendo. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y a quien lo da, a quien él quiere. Fíjese, amados hermanos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando el sueño o el mensaje dijo 7 tiempos? ¿Qué significa 7 tiempos? Desde que Dios humilló al rey Nabucodonosor, tuvieron que pasar, amados hermanos, 7 años. Hasta que Nabucodonosor reconociera que solamente Dios es el rey del universo. Aleluya. Y Él es el quien pone y quita reyes. Entonces podemos ver, amados hermanos, que esta fue la sentencia. Que Dios, amado hermano, iba a quitar su corazón y su mente como humano, y iba a poner uno como de una bestia. Imagínense, 7 años tuvieron que pasar. El rey Nabucodonosor, siendo el más grande de todas las naciones. Pero ¿por qué esa sentencia, hermano? Por orgulloso.
porque no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué decía después? Yo no soy rey Nabucodonosor, y todo esto lo construí bajo mi gloria. Él decía, bajo mi gloria. ¿Y qué pasó? Que ahí Dios, hermano, lo humilló. Y fue, amado hermano, como las bestias del campo. Fíjense, aquel rey supremo, aquel rey temeroso, porque él humillaba a quien quería y él exaltaba a quien quería. Pero Dios, amado hermano, conociendo todas las cosas, él decidió bajarlo hasta lo sumo, humillarlo. Y ahorita hay una nueva moda, amados hermanos, de Satanás. Y ustedes lo pueden ver por la noticia. Se ha hecho, hermanos, hoy muy, digámoslo así, muy relevante. Muy relevante. Los conocidos, hermanos, como terrias o terias, no sé cómo se pronuncia correctamente. ¿Qué son estas personas? Son personas, amados hermanos, de carne y hueso, pero ellos tienen una identificación como animal. Son personas, pero se creen o tienen apariencia o quieren tener la identidad de un gato, de un perro, de una ardilla, de un tiburón, de un pez y bueno, de todos los animales que existen en la tierra. Quieren tener identidad sobre eso. Y ahorita, hermano, está, digámoslo así, una revolución grande con esos tipos de personajes. Pero vemos que la Biblia esto no es nuevo. Muchos pueden decir, ¿es una moda de Satanás? Sí, por supuesto. Porque lo que Satanás quiere es destruir la imagen y semejanza de Dios en la vida del hombre. Pero esto no es nuevo, ¿por qué? Porque Dios principalmente, hermanos, al rey Nabucodonosor lo convirtió en ¿qué? En bestia. En otras palabras, como estas palabras hoy en día, en un terrian. Pero no porque él quiso, no porque Nabucodonosor, yo quiero ser una bestia, no. Sino Dios lo hizo ¿por qué? Por orgulloso. Porque en vez de que el rey Nabucodonosor en ese tiempo actuara justamente, hermanos, él no lo quiso hacer. Él humillaba a quien quería humillar. No importaba si era injusto o era alguien justo. No importaba, a él no le importaba. Y a quien quería, humillaba. Y a quien él quería, él podía exaltar y darle un cargo muy importante. Y Dios al ver esto, hermano, lo condenó y fue tristemente echado fuera delante de su trono y se convirtió en una bestia del campo. Y tuvieron que pasar 7 tiempos, en otras palabras, 7 años, hasta que Nabucodonosor reconociera que el Dios altísimo y verdadero es quien realmente gobierna todo el universo. Aleluya. Y Él es el que pone y quita reyes, amados hermanos. Pero nuevamente el mensaje, hermanos, ¿para quién era? Para Nabucodonosor, para él mismo. Ahora muchos pueden decir, bueno, hermano, ya vimos eso, 3 personajes. Pero ¿qué me dice ahora del Nuevo Testamento? De igual manera, el Nuevo Testamento también menciona y se hace presente los sueños, hermanos. Ahora vamos a ver con José del Nuevo Testamento. José del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al Evangelio de San Mateo en su capítulo 1, versículos 18 al 25. San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Gloria a Dios. Dice así, amados hermanos, San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice la escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció, ¿cómo, hermanos? En sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, nuevamente se hace presente los sueños, pero ahora, en esta ocasión, amados hermanos, es a José, el esposo de María, la madre de Jesús, quien el mensaje es directamente, amados hermanos, para él, a través de un ángel de Dios, por supuesto. Y vemos que después, cuando el Señor Jesucristo nace, nuevamente, amados hermanos, José vuelve a tener sueños. Y el mismo, después de que nace el Señor Jesucristo, José nuevamente, hermanos, sueña con un ángel para dar instrucciones para huir a Egipto y regresar nuevamente a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, amados hermanos, quería buscar al Señor Jesús para matarlo. ¿Por qué? Porque la profecía decía que vendría un nuevo rey. Y Herodes pensó que Jesús lo iba a quitar del trono, lo iba a usurpar. Pero no era así. La profecía, amado hermano, era que todo esto sí vendría un nuevo rey. Pero principalmente iba a venir, amado hermano, como su Mesías para redimir a Israel. Aleluya. No era que nacería bajo el palacio. No iba a nacer en riquezas, tener una posición o ser un general militar o tener un ejército numeroso. No, a eso no vino el Señor físicamente. Él no vino, hermanos, para deshacer la esclavitud romana, sino para deshacer la esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás. Aleluya. A eso vino el Mesías. Pero sabemos, hermanos, que cuando nosotros hemos arrebatado de los cielos, un día el Señor Jesús volverá a pisar esta tierra. Pero ya no como un pesebre, ya no como un niño, ahora sí, como el Rey Supremo de la tierra. Aleluya. A su nombre. Entonces, hermanos, vemos que después de que el Señor Jesucristo nace, José nuevamente sueña con un ángel para darle instrucciones de huir a Egipto y regresar a la tierra de Israel, porque Herodes quería matar a Jesucristo, quería matar al niño. Pero vemos nuevamente, hermanos, que estos 3 sueños que tuvo José, los soñó con un ángel de Dios para darle instrucciones. Pero el mensaje, ¿para quién era? Para José, principalmente. Imagínense, si Dios hubiera usado a otra persona, a otro vaso, por decirlo así, cuando el Señor Jesucristo nace, y usa a otra persona. Oye, José, a mí el Señor me dio un sueño y el Señor dijo que tú tienes que huir a la tierra de Egipto porque Herodes va a matar al niño. José, en su incredulidad, humanamente, hermano, usted no hubiera creído. Estás loco. ¿Y qué hubiera pasado? José no hubiera creído, viene Herodes y ejecuta al niño. O cuando, digámoslo así, que José quería dejar a María secretamente lo que pasó, porque él pensaba que había pecado, pero no era así, sino había concebido del Espíritu Santo. Pero si Dios hubiera usado a otra persona, oye José, no, dice el Señor que no temas. Lo que está en el vientre de María es del Espíritu Santo. Porque Dios me dio un sueño a mí. Si eso hubiera pasado, José, hermano, en su incredulidad hubiera dicho, estás loco. Esto no es posible. No es posible esto. Y no hubiera creído, hermanos. Y quizás a lo mejor ahí José no se hubiera casado con María. Quizás lo hubiera dejado secretamente, pero dentro de él quizás tendría ese pensamiento, me engañó María. Pero no era así, amados hermanos, sino que este fruto fue concebido del Espíritu Santo que nacería el Salvador de esta tierra. Aleluya. Y vemos entonces que todo esto, amado hermano, los 4 personajes que vimos, José, hijo de Jacob, el faraón de Egipto, Nabucodonosor y José, esposo de María, amados hermanos, estos personajes tuvieron sueños diferentes, pero el mensaje ¿para quién era? Para ellos mismos. Y le puedo mencionar otros personajes, como por ejemplo Jacob, amados hermanos, que dice que soñó con escaleras, que venía, hermanos, una escalera del cielo y que estaba incrustada en la tierra, subían y bajaban ángeles. Era porque fue una visita de Dios mismo para Jacob. Pero eso no significa, amados hermanos, que a pesar de que los sueños se muestran aquí en la Biblia, no significa que hay que ponernos por nivel de la palabra de Dios. Y ciertamente hay una profecía que dice, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y es una gran realidad.
En hechos de igual manera se está cumpliendo. Es una gran realidad. Se van a continuar. Pero eso no significa, amados hermanos, que hay que darle importancia a los sueños que a la palabra de Dios. Ahora, que ya vimos todos estos personajes, amados hermanos, ahora como punto número 2 se nos presenta una pregunta. ¿Qué enseñanzas obtenemos para no confiar ciegamente en los sueños? ¿Qué enseñanzas obtenemos para no confiar ciegamente en los sueños? ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque hoy en día hay falsos profetas, hay falsos apóstoles diciendo, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha dicho el otro, cuando realmente el Señor no les dijo nada. Solamente usan su nombre en vano. ¿Para qué? Para profanar su nombre. Para decir cosas, hermanos, que no son de Dios. Y por supuesto, un mensaje, hermanos, que no proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Satanás. Porque Satanás es padre de mentira. Por eso, amados hermanos, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Tienes alguna pregunta? Consúltalo con el Señor. Pero no le digas al Señor, ay, revélame y todo ello, o dame un sueño. No. Muéstrame a través de tu santa y bendita palabra. Que el Espíritu Santo sea que nos vaya guiando, amados hermanos. Y hay muchos que, tristemente, amados hermanos, a nivel general, les dan más importancia a eso. Hay una secta, una denominación, y usted lo va a identificar luego, sin mencionar nombres, por supuesto, que le dan importancia a los sábados. Y los signos, hermanos, haz de cuenta que son cristianos, porque se visten bien, pero le dan más importancia los sábados. Y ellos tienen prohibido comer, pues igual, el cerdo, cosas inmundas. Usted ya va identificando qué secta es. Es una iglesia, pero le da más importancia los sábados. Bueno, ellos dicen que su fundadora dice que ella tuvo visiones de Dios, sueños de Dios, y hay un escrito. Pero tristemente, amados hermanos, ellos le dan más importancia a los sueños de su fundadora que la palabra de Dios. Y dice que ellos van a ser los únicos que van a ser salvos. Y todas las denominaciones cristianas evangélicas se van a perder y se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Por no guardar el séptimo día. Ahora pregunta, amados hermanos, ¿qué es más importante? ¿La salvación en Cristo Jesús o guardar el séptimo día? ¿Qué es más importante? La salvación en Cristo Jesús. Miren, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Si muchos dicen, es que en los 10 mandamientos está, que debes de guardar el séptimo día, que es reposo, santo para Jehová. Pero hermanos, el Antiguo Testamento y esos mandamientos, hermanos, ¿para quiénes son? Para Israel. ¿De quién se habla? De Israel. No habla de los gentiles. Aunque moralmente, los 10 mandamientos, hermanos, siguen vigentes hoy en día. Los 10 mandamientos moralmente siguen vigentes hoy en día. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tendrás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está vigente. Dios aborrece la idolatría. Pero ahora, ¿por qué nosotros no guardamos, hermanos, el sábado? ¿O no guardamos el séptimo día? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viviendo bajo la ley. Estamos viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús. Y aparte, el primer día de la semana corresponde a domingo. Fue el día en que el Señor Jesucristo, hermanos, resucitó de los muertos. Por lo cual nosotros celebramos eso, hermanos. Y por eso nuestros cultos son los domingos. Y aparte, hermanos, si fuéramos estrictos, no es que tienen que guardar el sábado. Hay hermanos que trabajan los sábados. ¿Usted cree que sus patrones los va a respetar? Ah, no, sí, hijito, es que tienes que guardar el sábado. No, sí, mejor no trabajes el día sábado y mejor el domingo. No, hermanos. Aquí no es Israel. Aquí es México. Y es una cultura muy diferente. Y muchos dicen, es que está prohibido comer cerdo. Es que está prohibido hacer otras cosas más para Israel. Pero nosotros, hermanos, dice la Escritura que orando al Señor, Él santifica los alimentos. Él los santifica con acción de gracias. Por lo tanto, no hay que afligirnos. Y si ha habido
Ha habido mucho tema y mucha controversia en esto. Los judaizantes queriendo judaizar a los gentiles diciendo, es que para que ustedes sean salvos, los varones tienen que circuncidarse. Y todos tienen que guardar el día sábado, no comer cosa inmunda y vivir bajo la ley. Hermanos, ya la ley ya no está para nosotros. Ahora vivimos la gracia de Cristo. Si no, entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo fue a la tierra entonces? De ninguna manera. Cristo vino a ofrecer el sacrificio único y perfecto. Aleluya. Pero esta denominación dice, amados hermanos, que las profecías, sus visiones y los sueños de esta fundadora son más importantes y que le dan prioridad a ello. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana y no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Así que miren, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, comparar o poner la misma autoridad, un simple sueño, que la autoridad que está aquí en la palabra de Dios? Es inconcebible. Ciertamente no negamos que Dios nos puede hablar a través de un sueño, pero ya, como vimos en el primer punto, los sueños, hermanos, son personales. Aunque podemos soñar, pero yo soñé a otro hermano, yo soñé a otra hermana, sí, pero Dios utiliza a esas figuras, ¿para qué? Para darnos su mensaje directamente a nosotros, no a otra persona. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué enseñanzas obtenemos para no confiar ciegamente en los sueños? Número 1, buscar guía en los sueños, hermanos. El lugar de la palabra de Dios se asocia con prácticas de adivinación o interpretación de presagios, lo cual es condenado por Dios. Y esto lo dice en Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Dice la escritura, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces vemos que estas naciones paganas, hermanos, ¿qué hacían? Hacían hechicerías y todo ello, adivinadores, encantadores. ¿Y qué pasa hoy en día, amado hermano? Muchos dicen, ay, es que tengo una prueba. A ver, voy a ir con el profeta fulano tal y ahí le voy a pedir que Dios le dé un sueño para ver qué quiere. ¿Cuál va a ser mi destino? Hermano, es como si consultáramos a los muertos. Es como si consultáramos a un hechicero, a un encantador. Es prácticamente lo mismo. Por eso dice mi palabra, dice la palabra de Dios en Jeremías, el profeta que tuviera un sueño, puede contar su sueño. Pero dice la escritura, pero a quien tiene mi palabra, cuenta mi palabra verdadera, aleluya. Entonces eso significa, amados hermanos, para buscar la guianza del Espíritu Santo, no es a través de un sueño, no es a través de una visión, es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios tiene preparado para ti? Vea la escritura, vea la palabra de Dios. ¿Por qué buscar otras cosas que no? ¿Por qué buscar una fuente en el cual no va a saciar nuestra sed? Aquí la fuente verdadera de agua viva es Jesucristo y su bendita palabra. Por eso dijo el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber, amado hermano, cuál va a ser tu destino final si te entregas a Cristo? Aquí está la palabra de Dios. ¿Quieres saber aquellos que desobedecen la palabra de Dios y son testarudos? Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser su destino final? Triste y lamentable. No hay más, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué enseñanzas obtenemos para no confiar ciegamente en los sueños? Los sueños, número 2, los sueños son personales. Nunca serán de interpretación para otra persona, porque el mensaje que Dios puede dar, amado hermano, es para uno mismo.
El mensaje, por ejemplo, si yo sueño, por decir con ustedes, la iglesia, si yo sueño con la iglesia, Dios puede usar a ustedes en mi sueño, pero el mensaje que Dios me quiere dar, ¿para quién es? Para mí. Yo como pastor, para mí. Y de igual manera, si usted sueña con alguien, ¿para quién es, hermano? El mensaje, para usted. Y también hay que tener mucho cuidado, porque también hay un movimiento, hermanos, en el cual muchos dicen que si sueñas con la mujer de tu prójimo, con la mujer del pastor, te tienes que acostar con ella. Hermanos, qué horror, qué lamentable. ¿Por qué? Porque se dejan basar los sueños y no se dejan guiar por la palabra de Dios. Si sueñas tal persona, te tienes que acostar con esa persona. No, hermanos, eso no es posible. La Biblia lo reprueba. No. Los sueños son personales. Nunca serán de interpretación para otra persona. Porque el mensaje que Dios puede dar, amado hermano, es para uno mismo. ¿Qué más, amados hermanos? ¿Qué enseñanzas podemos obtener para no confiar ciegamente en los sueños, hermanos? Número 3. Número 3. Un sueño. Y escuche esto. Un sueño que contradice los principios bíblicos, hermanos, no proviene de Dios. La Biblia es la autoridad final, no experiencias místicas. No experiencias místicas, ni sueños, no todo ello. Los sueños a veces pueden ser producto de nuestra imaginación, hermanos. A veces también soñamos cosas que no tienen importancia, pero nos preocupamos y, ay, ¿qué querrá decir? Ay, todo ello. Y uno se aflige. Eso no es vida. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros, hermanos, no. Por eso cuán importante es escudriñar la palabra y no darle importancia a ello. Un sueño que contradice los principios bíblicos, hermanos, no proviene de Dios, porque la Biblia es la autoridad final, no las experiencias místicas. Y esto lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, perdón, hermanos. Segunda de Pedro, en su capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice la escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos, hermanos, que la escritura fue inspirada ¿por quiénes? ¿Por los sueños de estos varones? No. ¿Por los pensamientos de ellos? No. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso tenemos esta palabra profética más segura, hermanos. Miren, es que de verdad, en estos tiempos, hermanos, hay peligro. ¿Sabe por qué? Miren, se ha levantado un montón de profetas que dice profecías para el año 2026. Profecías para el año 2027, que ni llegamos a ese año, pero ya lo están diciendo. Profecías para el año 2030 y muchas otras cosas más. Y hay gente, hermanos, que no escudriña la palabra. ¿Qué pasa? Se meten a esas cosas, a esas redes sociales, a esos videos, y ¿qué pasa? Caen. Y luego, ¿qué dice? Almacenen agua, porque va a venir una gran hambruna. Almacenen esto porque ya va a venir el anticristo, ya los va a marcar la bestia. Si se vacunan, los va a marcar la bestia. Hermanos, la bestia no puede ser todavía manifestada. ¿Por qué? Hay algo que lo detiene. Ya lo vimos. ¿Quién lo detiene? La iglesia de Cristo. El anticristo, hermanos, no puede manifestarse ahora. Primero, antes de que se manifieste, primero tiene que ocurrir algo. ¿Y cuál evento tiene que ocurrir? El arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que vivimos, hermanos, seremos arrebatados y estaremos juntamente con el Señor en las nubes. Gloria a Dios, aleluya. Muchos dicen profecías para este año o para el 2027 y
y salen profetas, dizque apóstoles, profetas, hombre o mujer, hermano, hombre o mujer. Es que Dios me dio una visión, es que yo soñé esto, yo soñé el otro. ¿Quieres saber lo que realmente está pasando? Lee Mateo 24, lo que está pasando. Ahí está ocurriendo todo, guerras, rumores de guerras, pestes, hambruna. Pero ciertamente, hermanos, solamente dice el Mateo 24, ¿sabe qué dice? Pero él no es el fin, sino que son ¿qué? Principio de dolores. Y es que muchos dicen, es que va a haber una gran hambruna, almacenen todo, almacenen. No, hermano, no es necesario almacenar nada. Y a lucha vivimos al día, estamos al día. ¿Cómo vamos a almacenar? Vivimos al día. ¿Qué gran hambruna? Porque muchos dicen y se confunde con el pasaje de Apocalipsis, un sello en el cual dice que vendrá una gran hambruna y lo comparan con ello. No, hermanos, esto va a ocurrir en la gran tribulación, no ahorita. Dice un himno maravilloso, si aún Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Él nos sustenta, amados hermanos. Él nos sustenta. ¿Por qué vamos a almacenar alimento? ¿Por qué lo vamos a almacenar? Estamos confiados de que Cristo, hermano, Él es nuestro sustentador. Y aunque no podamos, se puede decir al mar, ni siquiera una despensa para la semana, Dios poco a poco, hermano, nos va a ir sustentando. Nos va a ir dando lo necesario. Y muchos, ¿por qué almacenan esto? Que va a venir una gran hambruna y todo ello, ¿saben por qué? Porque están, o ellos predican de que Cristo no va a venir. Es que se viene el sello, las muertes, la violencia. Estamos en el jinete fulano de tal, o en el sello fulano de tal. No, hermanos, eso no es para ahorita. Es principio de dolores esto que estamos pasando. Sí, hay partes donde hay hambruna, hay partes donde hay peste, pandemia. Hay partes donde hay violencia. México ni se diga. ¿Y a poco esto es la gran tribulación? No, hermanos. Si fuera la gran tribulación, entonces la pregunta, ¿para qué Cristo vino al mundo entonces? Porque el Señor dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Porque donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Para qué lo dijo el Señor si no va a haber arrebatamiento entonces? O sea, usted se puede analizar, no sé si me doy a entender, hermanos, es algo que no, es algo inconcebible, vaya. No tiene congruencia. Y contradice, por supuesto, la palabra de Dios. Muchos se confunden pasajes. ¿Por qué? Por falta de doctrina, por supuesto. Por eso estamos dando estas escuelas dominicales, hermanos, de profecía. ¿Para qué? Para que usted conozca bien esto y no lo vayan a confundir. Porque no va a salir uno que otro. Profeta fulano de tal. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. O que si alguien dice, es que soñé que va a venir esto, va a venir otro. Ya está escrito la palabra. Será principio de dolores, está escrito. O sea, no tiene, hermanos, no hay fundamento alguno. No hay fundamento alguno. Y si hay muchos dicen, es que de veras sí soñé esto. Bueno, es un mensaje de Dios ¿para quién? Para ti. Si estás mal espiritualmente, ponte a cuentas con Dios. Prepárate, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Son principios de dolores, amados hermanos. Por eso tenemos la profecía más segura que es la palabra de Dios. Miren, si fuera esto cierto, amados hermanos, si la iglesia de Cristo se mueve por visiones, por lo que uno piensa, por lo que uno siente, porque alguien se paró en lenguas o porque alguien se soñó, hermanos, si nosotros nos basamos en eso, quiero decirles que estamos amolados entonces. Entonces, ¿qué fe estamos viviendo? ¿Qué doctrina estamos viviendo? La doctrina de los sueños no es posible. Ciertamente nosotros nos movemos por fe y no por vista. Amén, amén, gloria a Dios. Muchos dirán aquí, estamos en una casa. Si nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por las circunstancias, si yo me dejo guiar por las circunstancias, les quiero decir que estamos perdiendo el tiempo. Pero nosotros no nos movemos por circunstancias, no nos movemos por sueños, no nos movemos por visiones. No nos movemos, hermanos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Nos movemos por fe en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Nos movemos por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu Santo. No es por ninguna cosa. Por eso la Biblia, amados hermanos, y aquí va
La enseñanza número 4. ¿Qué enseñanzas obtenemos para no caer ciegamente en los sueños? La Biblia advierte que los falsos profetas pueden usar sueños para engañar a la gente y alejarla de Dios, hermanos. Esto lo dice en Jeremías. Vamos al pasaje base. Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer el 29. Jeremías, capítulo 29, versículos del 8 al 9. Vean, aquí hay algo que ya Jeremías lo dice claramente. Jeremías capítulo 29, amados hermanos, versículos 8 y 9. Miren lo que dice Jeremías. Dice así la escritura: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Aquí está, hermanos. Dice que no atendáis a los sueños que soñáis. Nuevamente. Ningún sueño, ninguna visión, ni por lo que siento, ni por lo que pienso, ni porque me paro a hablar en lenguas. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo dejó escrita, hermanos, la carta a los Corintios, primera y segunda. En primera instancia porque Pablo les dio una regañiza fuerte a los Corintios. ¿Por qué? Por desordenados. Todos querían profetizar. Todos querían, así dice el Señor. Y el apóstol Pablo, calma. No es así, es con orden, con principio bíblico. La profecía, hermanos, ¿cuáles son sus reglas? Según Pablo, el que profetiza no habla a Dios en los hombres para exhortación, consolación y edificación. Si hay una profecía que no lleva por lo menos una de estas tres, no es profecía. No proviene de Dios. Por fuerza tiene que venir, hermanos, las tres. No importa en qué orden, pero tienen que venir los tres componentes. Si no, no es profecía bíblica. No es profecía de Dios. Y aquí dice Jeremías, hermanos, no atendáis a los sueños que soñáis. Hablamos de los falsos profetas, por supuesto, dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Aquí entonces, amados hermanos, habla una cosa: Dios no va a revelar algo nuevo. Dios no va a revelar algo nuevo que no esté en su palabra. Todo lo revelado por Dios ya está escrito aquí. ¿Qué más queremos, hermanos? Ya está todo escrito. La palabra profética más segura la tenemos aquí en nuestras manos. La fuente inagotable. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar por doctrinas huecas, falsas, que porque muchos quieren decir, es que queremos algo nuevo. No. Y les quiero decir que estas ideologías, hermanos, que están sucediendo con las personas llamadas los terrias y todo, no es nada nuevo, ya está aquí en la Biblia. El primer terrian de la Biblia se puede, en otras palabras, ¿quién es? Nabucodonosor. Pero no porque quiso, por orgulloso, comportándose como una bestia. Y así sucesivamente. Y dice Romanos, hermanos, que teniendo cauterizada la mente, abandonarán su razonamiento. Cambiarán la gloria de Dios por la gloria de hombres. Y dice que Dios los va a entregar una mente ¿qué? Reprobada. Pensamientos, hermanos, perversos. Y dígame si o no se está cumpliendo. Si o no lo está viendo. Lo estamos viendo, imagínense. Qué horror, la verdad. Pero esto, hermano, no es nada nuevo. Ya está aquí la Biblia. Así que no hay que dejarse guiar por falsos profetas que pueden usar los sueños para engañar a la gente y alejarla de Dios, hermano. Número 5. ¿Qué enseñanzas obtenemos para no caer ciegamente en los sueños, hermanos? Aunque el Nuevo Testamento, porque muchos pueden decir, hermano, pero es que usted citó el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento dice, y aún los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Aquí lo dice, en Hechos y en Joel. Es una promesa, los sueños van a continuar. Sí. Aunque el Nuevo Testamento, hermano, se menciona que los sueños y las visiones van a continuar, la enseñanza bíblica nos enseña algo importante, nos advierte algo. La enseñanza bíblica enfatiza que Dios ha hablado de manera definitiva a través de Jesucristo y su palabra escrita. Aleluya.
A pesar de que vengan sueños, que continúen sueños y visiones, ya no hay nada nuevo. Todo lo escrito ya está aquí. Toda la revelación de Dios fue a través de Jesucristo y a través de su palabra. ¿Y ahora qué deben ser entonces? ¿Qué vamos a hacer? Los sueños, amados hermanos, deben ser probados y nunca deben tener la misma autoridad que la Biblia. Así que tengan mucho cuidado. No hay que poner un sueño, hermanos, por encima de la palabra de Dios o ponerla a la autoridad igual que la Biblia. Error muy fatal. Y esto lo dice en Jeremías, capítulo 23. Ahora sí el pasaje base. Jeremías capítulo 23, versículos 28 y 29. Jeremías capítulo 23, versículos 28 y 29. Dice la escritura, amados hermanos, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Este es el efecto de la palabra. Su palabra, hermano, es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Un sueño no se va a comparar a la estatura de la escritura. Un sueño no se va a comparar con el efecto que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios ha salvado a miles y a miles, de generación a generación. Y esta palabra seguirá hasta los confines de la tierra, por los siglos de los siglos. Y aunque nosotros ya no estemos en esta tierra, si Cristo viene pronto, habrá quienes prediquen el evangelio como debe de ser. Gloria a Dios, aleluya. Y esta palabra, amados hermanos, seguirá produciendo el mismo efecto. Salvación de almas. No por sueños, hermanos. Así que miren, los sueños deben ser probados y nunca deben tener la misma autoridad que la Biblia. Entonces, para terminar, hermanos, hoy hemos conocido lo que Dios, hermano, nos ha hablado en esta hermosa tarde, noche ya. En esta tarde hemos conocido a través de la Escritura lo peligroso, hermanos, que es basarse ciegamente en eso. Sí, yo sé que ciertamente Dios nos puede hablar y podemos sentir la presencia de Dios con un sueño. Pero eso no significa, amados hermanos, que usted tiene que estar afanado. Es que yo sentí la presencia y otra vez, y otra vez. No, hermanos, no. Porque así nacen, ¿qué? Los falsos profetas, los falsos apóstoles. Nunca, amados hermanos, siempre por algún motivo, aquí está la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse en nuestra vida. Aunque claro, los sueños y visiones van a continuar, porque es promesa de Dios, van a continuar. Pero siempre, amado hermano, debe ser filtrado por la palabra de Dios. Palabra, sueño o visión que contradiga los principios bíblicos, fácil y sencillo, no proviene de Dios. Entonces, amados hermanos, conocemos ahora lo peligroso que es basarse ciegamente en los sueños. Tengamos mucho cuidado y no permitamos, hermanos, que Satanás se meta para causar ¿qué? Contiendas, para causar divisiones, para causar ¿qué? Confusión. No, tenemos la sana doctrina, tenemos los 8 puntos doctrinales, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos? Todo está aquí, la palabra de Dios. Todo. ¿Quiere ver a dónde va a ir su alma después de partir de esta tierra? Aquí está la palabra de Dios. ¿Quiere saber, hermanos, si va a haber recompensa cuando usted le sirve al Señor? Porque hay veces, hay siervos de Dios que lo dan todo, pero parece que entre más le sirven a Dios, más luchas tienen. Y uno se pregunta, ¿realmente habrá recompensa? ¿Realmente valdrá la pena lo que estamos haciendo? Aquí está la palabra de Dios. Amén, aleluya. Dice Gloria a Dios. galardonador tenemos, amados hermanos. Dice la escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Vale la pena santificarse? Por supuesto que sí. Lo dice la Biblia. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena conocer la palabra de Dios, hermano? ¿Conocer la doctrina?
Por supuesto que sí. ¿Para qué? Para no caer en doctrinas huecas. Y también, con la palabra de Dios sabemos, hermanos, y tenemos que estudiar perfectamente, tenemos que estudiar, pero antes de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos dé discernimiento. Cuando estudiamos la palabra de Dios también hay que conocer, hermanos, las tácticas y las artimañas que Satanás está usando para en contra de la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, Satanás la odia. ¿Qué quiere hacer Satanás? Destruirla. Iglesia que tenga sana doctrina, Satanás, ahí quiere entrar. La voy a meter contiendas. Voy a meter esto, ahora voy a meter el otro. ¿Para qué? Para que se pelee el uno otro y ahora sí, la destruyo por completo. Es lo que quiere Satanás, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí está la palabra, para conocer las artimañas de Satanás. Y no permitir que Satanás, hermanos, se meta en esta congregación para causar divisiones. No, hermanos. Porque miren, ¿usted cree que Satanás se va a preocupar por una iglesia que se la pase remolineando, que no escudriñe la palabra de Dios y que se base en los sueños, en visiones, en profecías, huecas y todo ello? ¿Usted cree que Satanás se va a preocupar por ello? No, Satanás se está riendo la cara. Satanás le preocupa a una iglesia que ora. Satanás le preocupa a una iglesia, mire, hermanos, que escudriña Biblia. ¿Por qué cree que Satanás quiere destruir la palabra de Dios? ¿Por qué cree que Satanás está usando a los gobiernos de hoy en día para prohibir la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos conocimiento. Para que las almas no se salven. ¿Por qué cree que Satanás está usando a las naciones enemigas para destruir a Israel? Porque quiere borrar la historia de Dios en la humanidad. ¿Se da cuenta? Todo esto ya está aquí. No, esto ni siquiera es nuevo. Ya está aquí en la palabra de Dios, hermano. Por eso no permitamos que Satanás, hermano, se meta. Sino al contrario, oremos a Dios para que su Santo Espíritu nos guíe a través de su palabra maravillosa. Y si Dios te llama y si te dice, hermano, pero yo siento un llamado que le quiero servir. Si sientes eso, sírvele al Señor. Es un privilegio servir al Señor, hermanos. Es un privilegio de verdad. Mis hermanas le pueden decir. Nosotros los pastores podemos decir si es un privilegio servir al Señor. Claro, van a venir pruebas, van a venir luchas. Pero hermanos, es un privilegio servir al Señor. Entonces hoy en esta hermosa tarde, hermanos, pongámonos de pie. Oremos al Señor. Y digámosle, Santo Espíritu, dirige con este hermoso himno. Oremos al Dios para que su Espíritu Santo nos guíe a través de su santa y bendita palabra. Busque conmigo, hermanos, el himno 43 congregacional, que a su letra dice, Santo Espíritu, dirige. Gloria a Dios. Himno 43 congregacional, amados hermanos, Santo Espíritu, dirige. Y conforme usted sienta su corazón, hermano, vaya pasando al altar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Espíritu, dirige tú mis pasos al Señor. Y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime, cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime, cómo hacer su voluntad. Dime cómo ser sumiso y entregar mi entero ser. Voces y tesoros vanos, todo siempre aborrecer.
Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo ser probado. Debo siempre en él confiar. Y aunque sufra en agonía, nunca de desesperar. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo obedecerle, aunque a veces mi razón no comprenda sus designios y halle pronta explicación. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo he de seguirle, nunca fiando en mi saber. Entregado a su servicio y confiando en su poder. Aleluya. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor, delante de tu divina presencia, Dios mío. Muchas gracias te damos. Muchas gracias te damos, Señor. Maravilloso eres, Padre. Maravilloso eres, Señor. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has bendecido con tu amor infinito, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al tres veces santo. Gloria al que reina. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Hoy nos ha mostrado con verdad tu palabra maravillosa. Guárdanos, Señor, del tentador. Guárdanos de Satanás, Señor. Está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, destruye toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, Señor, toda confusión, toda mala doctrina se echa fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdanos, enséñanos a confiar en tu palabra, a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores de la misma, Señor.
de misericordia, Padre. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, Señor eterno, a santificarnos, a permanecer en tu palabra, porque esa es tu voluntad, Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Sígueles bendiciendo, sígueles usando en gran manera, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Gloria a tu nombre. Gloria al 3 veces santo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Santo Espíritu dirige. Santo Espíritu dirige. Dirígenos, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo de Dios. Dirígenos, oh Padre eterno, Príncipe de paz. Dirígenos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es eficaz, verdadera, pura y sana. Porque esta profecía, Señor, es la palabra profética más segura que existe por cualquier cosa. Ayúdanos a valorarla, a entenderla, a escudriñarla, pero sobre todo a vivirla, Señor, como tú quieres. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu bendita misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre mío. Sé tú, Señor, ayudando a cada hermano, a cada hermana en sus pruebas, en sus luchas, Señor. Ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cordero Santo de Dios. Gracias, Dios eterno. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Cordero de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, esperemos que esta palabra haya sido de gran bendición a cada uno de ustedes. Les saludamos, hermanos, y que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Saludos desde Acapulco, Guerrero. La paz de Dios.